tus ídolos te destruirán. En 1 Samuel 5 vamos a entender esto. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer y Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Y voy a referirme al arca del Señor como un cofre donde estaban ángeles alados protegiendo las tablas de los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Y después de muchos años, el arca sigue en la presencia de Dios mismo. Estaba ahí la ley del Señor. Era transportada por el pueblo de Israel, por los levitas, que eran los únicos autorizados para poder transportar y tomar el arca con sus manos, porque ellos eran los que estaban indicados directamente desde la orden del Señor. Entonces el arca del pacto, el arca de Dios, era la presencia misma del Señor. ¿Ok? Entonces, si alguien aparte tocaba esta arca, moría, porque no estaba autorizado por el Señor para tocar esta arca, esta presencia del Señor. Entonces, por eso pasa que este Dios de papel, el Dios Dagón, estaba tirado en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sigo. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio, pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor sobre el umbral. Estaban su cabeza y sus 2 manos separados del tronco. ¿Se imaginan? Todo un pueblo que adora a este Dios Dagón. Ver que el arca del pacto entra a ese templo, ¿no? Y el Dios de ellos se cayó. Y al siguiente día se cae, pero ahora está sin cabeza y sin manos. Y así se debe ver los ídolos que nosotros tenemos delante del Señor. Sin cabeza, sin manos, sin función, sin vida, o sea, algo obsoleto totalmente. Cuando pones en el mismo lugar de importancia a Dios y a los demás ídolos, estás haciendo que tus días no sean lo que esperas. No se puede servir a 2 señores, dice la palabra. El dios Dagón se postró delante del arca del Señor. En el arca estaba su presencia misma, y los filisteos quisieron adueñarse de algo que ni siquiera sabían para qué era, ni por qué existía, ni todo el poder que había dentro del arca. Y esto pasa con los que dicen amar a Dios y tienen ídolos en sus vidas. Ahora te pregunto, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Solo mira dentro de tu casa. ¿Hay ídolos? Ahora mira dentro de ti mismo. ¿Hay ídolos en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo? ¿Hay ídolos dentro de nosotros mismos? ¿Hay algún pecado que esté bloqueando la bendición de Dios? Ahora veremos que lo que le pasó a este pueblo filisteo por querer tener la presencia de Dios sin saber para qué era. Entonces el Señor dice, descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, pueblos filisteos. Dice que los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Y dijeron, trasladen el arca de Dios de Israel a la ciudad de Gat. Respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Y dice, pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiéndola con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos, porque sabían que la presencia de Dios no podía compartir ese lugar privilegiado con otro Dios. Y ellos tenían muchos dioses, no solo el Dios Dagón, tenían un montón de dioses y tenían levantados altares para esos dioses. Entonces esta gente sabía que estaba pecando y le dicen, ¿no?, a los líderes, llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Increíble, ¿no? En 1 Samuel 6, los habitantes de Bet-Semes
otra ciudad, dice, dijeron, el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Vamos a hacer una reflexión muy importante. Solo Dios es digno de estar en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Somos sus hijos y nunca va a compartir su paternidad con otro papá. Dios es nuestro único Dios, nuestro Dios es nuestro único Padre, no hay otro más que se le compare. Solo Dios subió a la cruz por nosotros. No se registra nadie más en la historia que haya hecho eso. Solo Dios subió por nosotros a la cruz. Ni Buda, ni Dalai Lama, ni Mohamed Ali, ni Jackie Chan, ni Maradona, ni Daddy Yankee, ni nadie que es idolatrado por muchas cosas que ha hecho en su vida. Nadie pudo hacer el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Por eso no te equivoques en querer poner a alguien que no corresponde en el lugar que solo le pertenece a Dios. Y si no has entendido, pues Dios te lo hará entender de 1000 maneras en tu vida. Así como le hizo entender al pueblo filisteo que la presencia de Dios no comparte dioses ajenos. Cuando Dios está... Porque yo me pongo a pensar y digo, el pueblo filisteo también fue creación de Dios. Y tú dirás, pero ¿por qué permitió que ellos estén adorando a otros dioses? Yo te voy a decir algo. Ellos mismos decidieron, así como cada uno ahora decide a quién sirve. Con tus actos, ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu Dios? Mira las cosas que hay dentro de tu casa. Todo lo está adorando a Dios. Todo está sirviéndole al Señor. El Señor les hizo entender con plagas y con enfermedades que Él no va a compartir ese lugar con ningún otro Dios de papel. Hubo tumores, plagas, enfermedades, está escrito. Y solo te digo, date cuenta que nada ni nadie ocupará el lugar de Dios. Tenemos un Dios celoso que ama a su pueblo y quiere gobernarnos. Él no necesita vicepresidentes, ni ministros, ni asesores. Él es Dios. Dios de Israel, Dios de este mundo, Dios de cada hogar. Es nuestro único gobernante, nuestro único Dios, nuestro máximo exponente de amor. Que Dios te bendiga, que el Señor te haya llevado hacia esos lugares donde Dios no va a compartir lugar con alguien más, donde Dios no va a permitir que algo o alguien ocupe su lugar. Si tú dentro de tu casa tienes cosas que no le adoran a Dios, te aconsejo, bótalas, porque Dios no está dispuesto a compartir ese lugar con nadie más. Que el Señor te bendiga, que el Señor haya hablado a tu corazón, que sea de luz este mensaje y que pueda ser compartido. Yo anhelo que sea compartido y que pueda ser de bendición para muchos más. Que el Señor te bendiga, te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir el mensaje, es palabra de Dios. Que Él sea recompensando de 1000 maneras todo lo que estás haciendo por su obra. Para Él sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.